Tres. Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, por favor. La unidad educativa intercultural bilingüe Tucara presenta el tema de obras teatrales de vivencias propias en su cultura. El área es de educación cultural y artística para los estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo A y paralelo B. Ingeniero Jorge Luis Amagüey. Como introducción al tema, sí, los estudiantes eh, nos van a ayudar con lo que es una obra de teatro, con sus palabras van a definir lo que es una vivencia. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es un género literario cuyo texto está constituido normalmente por diálogos entre personajes y un cierto orden susceptible a representaciones escénicas. Sí, primero vamos a ver qué es una obra literaria o género literario. El género literario es son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, entendiendo a su contenido y estructura. La retórica lo ha clasificado en tres grupos importantes que son el narrativo, el lírico y el dramático, en los que se añade con frecuencia los géneros didácticos. Sí, y esto se lleva a cabo dentro de un escenario. Sí, las obras teatrales es una obra formada literalmente o normalmente constituida por diálogos entre personajes y con un cierto orden y con la definición académica que hace referencia al concreto de texto de una representación teatral. Opcionalmente, acompañado de acotaciones en la obra de teatro, se ocupan personajes, diálogos, párrafos y muchas otras cosas más. Para hacer una obra de teatro se tiene que cumplir los requisitos necesarios y cierta preparación. Sí, no en las obras de teatro no se va a improvisar, todo esto ya está fríamente calculado. Sí, tenemos lo que son los personajes, las palabras, la forma de vestir, tenemos también lo que es el entorno para realizar todo esto de lo que es la obra teatral. Continuamos. ¿Qué es una vivencia cultural? Es el concepto que vive la cultura, se emplea para renombrar a la experiencia que se adquiere a partir de una situación o hecho, o hecho con- acontecido dentro de un pueblo o determinado sector. Las vivencias culturales son esas realidades que a una persona vive y que de alguna forma lo modifica. Sí, las vivencias culturales viene también ya de los pueblos, de la interculturalidad, donde nosotros podemos apreciar, sí, o podemos escuchar varias narraciones o historias que sucedieron en en aquel espacio, ¿no es cierto? Y por ende se puede realizar una experiencia o una vivencia con las cosas, sucesos o acontecimientos que pasaron en ese lugar. Por ejemplo, muchas de las veces nosotros hemos escuchado, sí, que existen fantasmas, que existen entes, que existen almas, sí.
en una determinada región que aparecen. Entonces, hay personas que han visto, sí, y han narrado la experiencia que han tenido con la observación o con lo que les ha sucedido. Sí, esa es una vivencia cultural, viene de la interculturalidad, viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo, podría ser como mitos y una parte de realidad de lo que se está viviendo en las culturas, ¿no? Tenemos también las características de la obra teatral. Principio de la cuarta pared. Se trata de una pared imaginaria que separa la escena de la audiencia. ¿Sí? Los personajes, los actores, eh, crean una pared imaginaria en el cual ellos actúan, sí, pero sin observar a la audiencia. Ellos crean la pared imaginaria y empiezan a actuar. Obviamente nosotros podemos verles, pero ellos se encierran o prácticamente viven ese mundo para poder hacernos divertir dependiendo de la obra de teatro que vayan realizando. También tenemos el propósito deliberado, ¿sí? Cada obra de teatro sigue un propósito deliberado de acuerdo a su género, propósito que ha sido previamente concebido por el dramaturgo. El dramaturgo es aquel personaje que escribe la historia para que los actores lo vayan interpretando, sí, ya sea con sus voces, con la mímica o con la forma de actuar, ¿no es cierto? Sí, y tenemos también los caracteres interdisciplinarios que son las obras de teatro son de carácter interdisciplinario. En ellas se combinan elementos literarios, dramáticos, musicales y plásticos. Sí, nosotros también tenemos en este caso vendríamos a hablar de los tipos de obras literarias. Sí, por ejemplo, tenemos el dramático, sí, tenemos el cómico, los musicales, entre otros, dependiendo de la obra de teatro que se quiera presentar al público. Y por último, tenemos la representación basada en un texto dramático. El texto también recibe el nombre de guión o libreto teatral y quien lo escribe llamado dramaturgo. Sí, este es el personaje, el que escribe la historia y entrega los monólogos a cada uno de los actores en esta parte para realizar estos tipos de obras teatrales. Con todos, espero me hayan entendido, que tengan una buena tarde y gracias por su atención.